Entonces, pues los saludo de nuevo con mucho cariño y me alegra muchísimo estar en este templo y con todos ustedes en esta mañana. No se ha escogido el tema, pero el Espíritu Santo siempre sabe lo que necesitamos escuchar, así que nos abriremos al Espíritu y le pediremos su palabra primero. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, desde el versículo 16. Dice: contra la falsa ascesis según los elementos del mundo. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Que nadie os arrebate el premio por ruines prácticas y el culto de ángeles, obsesionado por lo que vio, vanamente hinchado por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Una vez que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetaros como si aún estuvieras en el mundo a preceptos como no toques, no pruebes, no acaricies, cosas todas destinadas a perecer con el uso y conforme a preceptos y doctrinas puramente humanos? Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. Palabra de Dios. Entonces yo pienso que el Espíritu nos lleva a hablar sobre el misticismo y la religiosidad. Sabemos que la iglesia está inundada, especialmente hoy con las redes sociales y un mundo intercomunicado y globalizado, está inundada de toda clase de información. Y hay muchísima gente liderando la voz de la iglesia sin autoridad y además sin tener muchas veces la obediencia a la misma iglesia, pero se convierten en líderes porque tienen muchos seguidores y tocan temas sensacionalistas. En algunos casos los temas del final de los tiempos, los temas de el orden mundial y la marca de la bestia y quién sabe cuántas otras cosas, ¿no? El aviso. Y claro, dentro del contexto de estos anuncios hay verdad, ¿no? Porque siempre se ha anunciado muchas de estas cosas, como sabemos que hay un final del mundo. El mismo Jesús nos lo dijo, ¿no? Y nos mostró qué iba a pasar en el fin del mundo, cómo Él iba a regresar con sus ángeles y entonces nos mostró cómo se iba a destruir el mundo que conocemos, iba a quedar envuelto en fuego y descendía la ciudad santa de Jerusalén como una novia engalanada, como lo dice San Juan en el Apocalipsis. Sabemos que eso es verdad. Ahora, nadie sabe cuándo, por eso hay tanto profeta falso hablando de que ya. En todos los siglos pasados del cristianismo, siempre han aparecido profetas falsos anunciando el fin, que ya viene, ya llegó. Ahorita hay una cantidad de profetas falsos anunciando el mes de octubre como un mes de cosas y cambios y todo son mentiras, ¿no? Yo les digo siempre que me dicen eso, les digo, hablamos en noviembre. Sí. Porque lo importante de todo esto es lo siguiente. Jesús hace mucho énfasis en el Evangelio en que nosotros debemos tener una sola preocupación y es a cada día con su afán. Él dice, nunca tenemos que preocuparnos qué vamos a comer, qué vamos a vestir mañana, porque somos hijos de Dios y Dios no nos desampara. Lo que tenemos que hacer es hacer el día de hoy bien hecho, para que si Dios nos da otro día, estemos preparados, porque hicimos bien hecho el día de hoy. Pero estar preparados para lo que va a pasar mañana y preocupados por eso, primero, es pretencioso, porque ¿cómo sabemos que vamos a estar vivos mañana?
Y hoy estamos preocupados por el futuro. Si no tenemos futuro, el futuro solo le pertenece a Dios. Usted se da cuenta que es vanidad, que es pretensión, que es soberbia, estar uno preocupado por el futuro, si no le pertenece. Es como estar preocupado por algo que no es de uno. Estar preocupado por las propiedades del vecino. Eso es lo que realmente representa la preocupación por el futuro. Obviamente que esto para una mente racional que no es espiritual, pues es una tontería lo que estoy diciendo yo. Porque dirían, ¿cómo no se va a preocupar uno por el futuro? Si todos tenemos que ser responsables y tenemos que estar planeando nuestra vida y estar asegurados de que nosotros protegemos nuestra supervivencia y quién sabe cuántos argumentos intelectuales, lógicos, de sentido común pueden haber en contra del lenguaje que estoy hablando yo. Pero como nosotros estamos hablando un lenguaje espiritual y nosotros no somos meramente seres racionales, sino que somos seres espirituales, yo siempre le recuerdo a la gente algo importante. Cuando usted lleva agua a la iglesia para que el sacerdote la bendiga, esa agua es natural. Pero cuando el sacerdote la bendice, se convierte en agua sobrenatural. La llamamos agua bendita. Tanto así que esa agua, cuando la esparce usted, si hay espíritus en el aire, se queman, se van por el agua bendita, porque es espíritu, es el Espíritu Santo. En cada gota está el Espíritu. Ahora, cuando se trae un ser humano a la iglesia a bautizarse, entra como un ser racional, natural. Pero una vez que es bautizado, se convierte en un ser sobrenatural. ¿Se imaginan si el agua bendita, que es una criatura inferior, tiene el poder que tiene? ¿Se puede imaginar lo que nosotros llevamos con el Espíritu Santo, que somos las criaturas preferidas de Dios? Si nosotros somos fieles, somos personas que llevan en sí el poder de Dios, con la fidelidad. Por eso la palabra dice, ni el veneno os tocará, dice la palabra, porque así es. Entonces, si tenemos en cuenta que somos seres sobrenaturales, personas espirituales, el lenguaje que compartimos, como el que compartimos en este recinto en esta mañana, es un lenguaje espiritual. Y estamos hablando de cosas sobrenaturales, no de las cosas de sentido común de este mundo racional, sino que entendemos que el Evangelio es nuestra única guía. Tenemos que tener algo claro para evitar el misticismo y la religiosidad. Esas dos cosas son malas las dos, ¿no? Hay mucha gente que se ilusiona religiosamente porque son o muy rezanderos o son extremadamente dedicados a escudriñar en las cosas de Dios y en el futuro y en el fin y en estas cosas y terminan obsesionados, terminan oyendo voces, terminan viendo cosas, terminan obsesionados, se llama misticismo, ¿no? Hay mucha gente afectada y de ahí salen videntes falsos, profetas falsos, abunda esa gente. La mayoría están tan convencidos de eso que ni siquiera son mentirosos, ¿no? Porque ellos se creen su propio misticismo, pero engañan a los demás, porque ese misticismo es falso. Y hay mucho hoy vidente y profeta falso que son víctimas del misticismo. Y lo otro es la religiosidad, que es la gente que es muy religiosa, pero no es espiritual. Entonces, esa gente tiene un corazón de piedra, pero es muy rezandera. Entonces, esta gente causa escándalos muy graves en la iglesia, porque son incoherentes, son un escándalo para la iglesia y alejan mucha gente de Dios, especialmente la propia familia, especialmente a veces hasta los hijos los alejan, y mucha gente porque no son coherentes, porque cuando uno es tan religioso, la exigencia que hay de las personas que nos rodean es que nosotros vivamos y actuemos de acuerdo a esa religiosidad que profesamos. Pero si nosotros somos tan religiosos, pero por otro lado no tenemos caridad, ni compasión, ni paciencia, ni caridad, ni ningún tipo de virtud de esa naturaleza, la gente se escandaliza y dice, la religión de esta persona yo no la quiero, ¿sí? Y nos convertimos en una piedra de tropiezo de los demás. Entonces, debemos partir de este punto, y especialmente hoy que hay tanta información nueva. No hay nada nuevo bajo el sol, ni habrá.
porque Jesús todo lo reveló ya y está en el Evangelio. Si alguna persona viene a decirles que trae un mensaje nuevo, léales los pasajes de San Pablo donde dice: vendrá el tiempo donde les enseñarán doctrinas nuevas, un evangelio nuevo, pero no les toquen ni la ropa, porque nadie tiene un mensaje nuevo, nadie. El mensaje está dado y es el evangelio, porque es muy claro. En Jesús se completan todos los profetas y todas las profecías. Por eso Jesús dice que el profeta más grande que ha habido y que habrá es San Juan Bautista. Pero el más pequeño de los cielos es más grande que él. Ahí nos dio a entender que la trascendencia de esta vida, la vida eterna, es el paso cuántico para llegar a la gracia espiritual que es nuestro nacimiento, porque no hemos nacido todavía, vamos a nacer. Por eso Jesús le dice a Nicodemos que tenemos que nacer de nuevo del Espíritu, algo que él no entendió porque era meramente racional y religioso, pero no era espiritual, no entendía el lenguaje del Señor. Entonces, debemos tener claro esto, que nadie nos venga a decir que trae un mensaje nuevo. Ahí está el diablo. Por muy grande que sea el místico que siguen, por muy grande y extraordinario que sean los libros que escribió o las cosas que dice, no hay nada nuevo. Todo está en el Evangelio revelado ya. Entonces, esto debía ser para nosotros algo como una coraza de defensa contra toda la información que hay hoy en la iglesia, que nos confunde tanto, confunde tanta gente. Porque el único camino para estar libre del misticismo, de la religiosidad, del temor del tiempo, de la curiosidad y la morbosidad de ver cuándo se va a reventar el mundo, cuándo viene ese cometa, cuándo viene este castigo, cuándo viene el fuego, cuándo van a acabar con toda esta cantidad de pecadores y toda esta gente depravada, cuándo vienes, Señor, ¿por qué no vienes ya? Ese es más o menos como el impulso que tiene mucha gente. Cuando leemos a San Pablo diciendo y el apóstol San Pedro hablando de la paciencia de Dios, cuando los judíos, algunos de los judíos y también gente que no era de fe, desafiaban a los apóstoles diciendo: ¿y dónde está Dios, el Dios de ustedes? ¿Por qué no ha terminado con esto si esto está perdido? ¿Por qué no viene? Y la respuesta de ellos era siempre: porque Dios ama a todas las criaturas que ha creado y por su misericordia y su amor, Él extiende el tiempo para que muchos se salven, ¿no? De lo contrario, yo personalmente no pediría que el Señor venga ya, porque miren lo que vemos en este mundo, cuánta gente no está perdida, así como estaba yo también por 33 años. Yo no deseo el mal a la gente de que Jesús aparezca ya y se condene a la mayoría de la humanidad que no está preparada. Ese no es mi deseo. Mi deseo sería que Dios diera tiempo para que muchos más se salven. Eso sería. Y para que nosotros podamos convertirnos bien, para que ayudamos al Señor a salvar más almas con nuestro testimonio, con el cambio de nuestro corazón, porque eso es lo que este mundo necesita. Es un mundo endemoniado, un mundo pervertido y depravado, pero cuando usted lee algunos de los pasajes de San Pablo, por ejemplo, él se está dirigiendo al mundo con las mismas palabras hace más de 2000 años. Dice: este mundo depravado y perverso, este mundo de Satanás, y esto hace más de 2000 años. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra que el mundo nunca ha sido bueno, el mundo siempre ha sido malo. Por eso no nos debemos escandalizar por todas las cosas horribles que vemos en el mundo. Porque ¿qué cosas buenas podemos ver del mundo? Si el mundo es del diablo, el mundo le pertenece a Satanás. Entonces, cuando una persona es mundana, le pertenece al mundo, no hay límite de los pecados que puede cometer, de la decadencia en que puede caer, de la depravación en que puede caer. No hay límite. Por eso nos vamos a escandalizar por eso. No. Lo que debemos es aflojar un poco más las rodillas, porque todo lo que ganamos para el reino de Dios está en nuestras rodillas. Está en la oración, la intercesión, el arrepentimiento, la humildad, el humillarnos
y pedirle y suplicarle a Dios por la salvación de las almas. Nuestra vida en Dios, entre más nos acerquemos al Señor, es una vida de intercesión y reparación. Entre más caminamos en obediencia a Dios, el Espíritu Santo nos va mostrando más y más que somos instrumentos de Dios. ¿Y cómo? No necesariamente porque vamos a hacer cosas extraordinarias, sino porque en nuestra pequeña vida cristiana Dios nos utiliza. Ahí donde estamos. Como dice San Pablo, quédate ahí donde el Señor te llamó. Ahí como esposa, como esposo, como hermano, como hijo, como amigo, como vecino, como compañero de trabajo, como ciudadano, como extraño entre la gente, donde quiera que estés. ¿Por qué? Primero, nosotros como católicos somos instrumentos de Dios por la Eucaristía. Somos instrumentos eucarísticos de reparación. Eso tan solo es la misión más grande que tenemos en este mundo, porque la Eucaristía es el poder más grande que el Padre Celestial le ha dado a la humanidad, y todos lo sabemos. Ahora, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos para recibir la Eucaristía con meticulosidad, no con escrupulosidad, sino meticulosidad, preparamos el corazón con una buena confesión, un acto de contrición muy bueno, y en esta forma, cuando recibimos la Eucaristía, el Señor nos utiliza para rescatar almas. El mayor tesoro que nos llevamos cuando muramos es las almas que Dios rescató con la Eucaristía. Es el más grande tesoro. Esos son los tesoros que acumulamos en el cielo. Y es lo que más odia el demonio. Des en cuenta que en preparación para la última batalla, el diablo hace 500 años le dio un golpe al cristianismo inmenso, que es el golpe de la Reforma, cuando con Martín Lutero, Calvino, Enrique VIII, sacaron millones de católicos de la iglesia, los metieron en las sectas y les quitaron los sacramentos, solamente quedaron con el bautismo y se robaron la Eucaristía. Si todos los cristianos separados de hoy comulgaran, el mal en este mundo sería mucho menor. Pero el diablo aprovechó los pecados de la iglesia para robarse toda esa gente. Y esta es una batalla espiritual. O sea, no es ninguna sorpresa. La iglesia perdió esa batalla con el diablo. Y se llevó millones de personas que hoy andan totalmente confundidas. Ustedes saben que solamente en los Estados Unidos hay 35,000 sectas cristianas. Cualquiera toma una Biblia y abre un garaje por ahí de iglesia y no tienen cabeza ni nadie que les diga y hacen lo que quieren. Y en eso se convirtió la Reforma. O sea, nada que venga de Dios tiene un nivel de división como tienen las sectas. Nada. No hay nadie que se divida más que ellos. Están divididos en miles de fracciones. Y todos están divididos por la Biblia, porque no se comprenden, no están de acuerdo con las interpretaciones que personalmente sacan, sin ninguna dirección espiritual. Entonces, hay que tener esto muy claro. Para ser un católico útil, un instrumento eucarístico verdadero del Señor en estos tiempos oscuros y de batalla alta, tenemos que asegurarnos que seamos el católico sencillo, elemental, básico, tradicional, de oración, de sacramentos, de obras de bien, de amor, y obedientes a la iglesia, incondicionalmente. Ustedes saben que hoy es muy común que cualquier católico saca el pecho, levanta la frente y ataca al Papa. Uno cuando oye gente hacer eso, lo primero que pasa es esto. Cuando usted hace eso, usted se siente mejor que el Papa, se siente más santo, mejor católico, y entonces le puede señalar al Papa que es un demonio, que es un antipapa, y mucha gente se une con eso. Y igual hacen con un obispo, con un cardenal, con un párroco, con un laico en la iglesia que se distingue por sus cualidades espirituales, con cualquier persona. Es más, entre los mismos fieles.
Pero la realidad es esta. La piedra en el zapato de todo católico es el juicio. Cuando nosotros juzgamos al prójimo, caímos. Yo no puedo juzgar a nadie. Como dice San Pablo, ni yo mismo me juzgo. Jesús es el único juez, no hay nadie más. ¿Usted no está de acuerdo con el Papa? Pues está bien, usted no tiene por qué estar de acuerdo, pero no lo juzgue. Y tampoco escandalice la iglesia propagando noticias y cosas sobre lo que él dice o hace, o la opinión que usted tenga de lo que sea. Es como usted no está de acuerdo con su papá, para eso no tiene que pararse en la plaza pública a gritar los pecados de su papá. No, uno tiene integridad y la obediencia es integridad. Tenemos que mantener la dignidad y cerrar esta boca inmunda que no tiene compasión ni caridad. Y yo sé que la gente que es así de desobediente le duele la lengua y saben que esas palabras que salen son putrefacción. Pues como dice el Evangelio, y hace poco tuvimos esa lectura en la misa, dice, lo que daña al hombre no es lo que entra en él, porque lo que entra en él se va al excusado. Lo que daña al hombre es lo que sale de su corazón. De ahí salen las mentiras, el adulterio, de ahí sale la calumnia, de ahí salen todos los males, de la lengua del hombre que viene del corazón. Entonces, para uno ser un católico que esté perfectamente en obediencia a Dios, tiene que ser humilde y tiene que dejar el juicio. Y allá cada uno con su deber. Si usted tiene un obispo que es malo, porque es lo que sea, es malo, no es bueno, déjelo que el Señor lo va a juzgar. No lo toque. Esa carne no se toca. Hay algo increíble que todos los santos nos han enseñado a través de todos los tiempos, y es, no toques la carne del clero. El Señor es muy celoso con eso. Mire que Jesús ni siquiera tocó a Judas Iscariote. Fue hasta el final y sin embargo le dio la hostia y le dijo, vete a hacer lo tuyo. Al final. Y dice la palabra, y Satanás entró en Judas y él se fue a entregarlo. Pero Judas estuvo los 3 años de vida pública con Jesús. Jesús nunca lo juzgó y sabía que era un traidor. Le confió el dinero y sabía que era un ladrón. Entonces, ¿la enseñanza cuál es? Nosotros, cuando veamos el Judas en la iglesia, que hay muchos, y nosotros seguramente hemos sido un Judas en algún momento en la iglesia, porque ese Judas está en todos también. Cuando veamos eso, silencio, hay que cerrar la boca. Porque ¿qué quiere el diablo? Ay, que abra esa bocota a juzgar a Judas y a señalarlo. En ese momento usted, ante el Espíritu Santo y ante el diablo, está creyéndose mejor que el que usted señala. Porque piense bien, cuando uno juzga a otro, ¿qué está haciendo? Se está sintiendo mejor que el otro. Porque entonces, ¿por qué lo juzga? Para uno juzgar a otro tiene que sentirse mejor que al que uno juzga. Ahí viene la caída. Por eso, ¿quieres ser un católico fiel? Manténgase fiel a la iglesia. Aunque usted no esté de acuerdo con la gente de la iglesia, especialmente la jerarquía. En la jerarquía hay mucha confusión, pero vendrán papas y morirán papas y vendrán otros papas. Vendrán cardenales y obispos y arzobispos y vendrán otros. Y unos serán buenos, otros serán malos, unos serán mediocres, otros serán confusos, quién sabe qué. Pero esto es un río que va fluyendo y va cambiando, pero hay un solo Señor y un solo Espíritu. Y nosotros debemos serle fieles al Espíritu de Dios, no a los hombres. Por eso la palabra dice, todo hombre es mentiroso. Queriendo decir, ninguno de nosotros tenemos la fortaleza para en nosotros tener un acto divino por voluntad humana. No, eso no está en nosotros. Pero el Espíritu de Dios puede hacer que nosotros, por medio de la obediencia, la sencillez, la humildad, podamos convertirnos en personas de bien y podamos estar cambiando de la maldad que hay en nosotros hacia el bien. Y esta es una batalla diaria. Usted tiene que levantarse a ser bueno, porque siempre nos levantamos malos. Siempre. Esa es nuestra naturaleza. No es que seamos malos por naturaleza,
pero tenemos naturalmente inclinaciones al mal. Como dice San Pablo, en mí hay una mancha que me inclina a pecar. Esa mancha no soy yo, pero me hace llegar a hacer lo que no quiero. Por eso el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y a todos nos ha pasado. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido de una palabra que ha salido de nuestra boca? A veces una sola palabra que salió de la boca destruyó un matrimonio, destruyó la amistad entre un padre y un hijo, destruyó la amistad entre amigos, hermanos, una palabra. Porque el diablo sabe cuál palabra utilizar para destruir. Entonces, cuando no estamos en el amor de Dios, cuando no estamos en la humildad, nos convertimos en instrumentos del mal y nuestros labios son instrumentos del mal. Las palabras que salen. Entonces, el trabajo nuestro para poder vivir esta batalla espiritual que nos tocó a nosotros, para poder ser responsables por el mundo para que el Dios nos creó, es asegurarnos de que seamos personas sencillas, pequeñas, humildes. Y esto le duele mucho a la gente orgullosa. Porque mire, toda esa gente que juzga, juzga porque son orgullosos, porque son pretenciosos, porque son muy grandes, son muy inteligentes. Y entonces vociferan lo que se les viene y por eso atacan a la iglesia y a la gente en la iglesia. Pero cuando uno disminuye su persona y deja que Dios crezca y uno disminuye, entonces el Espíritu Santo comienza a tomar lugar en nuestra vida y nos calla la boca y nos abre el corazón y nos lleva a las virtudes y comenzamos a tener compasión, paciencia, tolerancia, caridad. Todas estas virtudes crecen, se alimentan, se fortalecen y nos convierten en personas espirituales de verdad. Porque qué vergüenza es encontrar gente que tiene todas las cualidades humanas que Dios le dio, talentos, formación académica, oportunidades en la sociedad, pero son simplemente unos rezanderos que no llevan testimonio de vida porque sus bocas son como una letrina, porque siempre están juzgando y criticando y siempre se creen mejor que los demás. Pues esto es un escándalo espantoso en la iglesia y hace mucho daño y el demonio lo utiliza. Entonces, regresando a la raíz de este tema, con lo que es la religiosidad y el misticismo, podríamos decir esto: en la batalla espiritual que estamos contra el demonio es muy sutil. Él no se presenta con cachos y con cola ni oliendo a azufre. Jesús lo describió como el príncipe de este mundo. Ustedes saben que un príncipe llega engalanado, perfumado y lleno de tesoros para ofrecer y compartir. Ese es un príncipe. Y eso es lo que es Satanás en este mundo, el seductor. Para nosotros como hijos de la iglesia, la seducción del demonio la hace por medio de nuestra propia religión, por medio de nuestra propia teología, por medio de nuestra propia doctrina, por medio de nuestras tradiciones sagradas. Ustedes han visto hoy la cantidad de escrúpulos que hay con Eucaristía y la cantidad de mensajes falsos que hay. Por allá está el curita youtuber que se le apareció a la Virgen en el jabón y le dijo: dígale al pueblo que el que comulgue así o asá se va a condenar. Y sale el cura y dice eso y todos los misticismos y las escrupulosidades aparecen gritando y siguiendo los mensajes que no tienen nada que ver con la iglesia, porque hay algo importante que debemos entender. Nosotros como católicos seguimos estrictamente la disciplina de la iglesia. En la iglesia hay una disciplina eucarística perfectamente estipulada. La iglesia nos enseña cómo comulgar, nos enseña las reglas litúrgicas en la misa de cuándo arrodillarnos, cuándo sentarnos, cuándo estar de pie, cuándo santiguarnos, qué oraciones rezar, en qué forma seguir la liturgia. Todo eso está escrito. Pero toda esta gente que es tan sabia y tan santa se inventan su propia liturgia. Entonces ya es como ellos piensan que se debe comulgar, es como ellos piensan que se debe arrodillar o se debe sentar o parar. Hay gente que llega a la misa y se queda arrodillada toda la misa.
Hay gente que llega a la misa y se queda parada toda la misa. Yo conozco mucha gente en el mundo hoy que les dio porque hacen de pie durante la elevación y durante el cordero no se arrodillan. Se parece que le robaron las rodillas. Hasta donde yo entiendo, los únicos que no tienen rodillas son los demonios. Esos son los únicos. Pero nosotros sí tenemos rodillas. Entonces, hay que entender que nosotros tenemos que realizar que la obediencia a la iglesia está en seguir la liturgia. Hoy hay muchas cosas horribles de desobediencia, como las postraciones. Hay un mensaje falso de la Virgen con un vidente falso que propaga postraciones. Y resulta que la disciplina litúrgica de la iglesia enseña solo en la ordenación sacerdotal hay postración, se tira el sacerdote al suelo. En los votos perpetuos de los religiosos se acuestan en el suelo. Y el Viernes Santo, el sacerdote que celebra se postra en el suelo. Nunca más. El resto de tiempo es de rodillas. Ahora, si uno quiere hincar la cabeza hasta el suelo, está bien, porque miren un ejemplo clásico de lo que es la disciplina litúrgica. El ángel de Portugal. Ustedes saben que el ángel de Portugal desciende a darle la Eucaristía a los pastorcitos. ¿Y ustedes saben qué les instruyó? Que se arrodillaran, se hincaran antes de recibir la comunión y luego recibieran la comunión. Pero no les dio que se postraran. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que eso es una herejía y es un mensaje que no es de Dios. Pero mucha gente lo sigue como si fuera de Dios porque salió por ahí un vidente loco y les digo que la Virgen les dijo que en postración recibirían estas gracias. Eso es mentiras, ¿no? ¿Por qué es mentiras? Muy sencillo. La Virgen María nunca nos instruiría a nosotros a desobedecer la disciplina litúrgica de la iglesia. Nunca. Miren, para que usted se santifique en la iglesia, si el obispo de esta ciudad de Lima dice, ahora tienen que seguir esta disciplina litúrgica, y dice lo que él diga, él organiza la liturgia, mientras que no les mande a cometer un sacrilegio y a romper el dogma de la iglesia, ustedes no pueden decir que está haciendo algo malo, porque él puede cambiar la disciplina litúrgica, la puede cambiar un obispo, porque es su jurisdicción y tiene la autoridad y el derecho. Entonces, ¿uno qué hace? En silencio uno sigue en obediencia a lo que instruyen. Miren, yo viajo por todo el mundo como misionero. Si hay algo que el diablo quiere hacer, es que yo no comulgue. Porque cada que yo comulgo, el Señor rescata un alma de la perdición eterna. Entonces, el diablo me quiere llenar de escrúpulos a mí para que yo no reciba la comunión. Entonces, yo paso por iglesias en muchos países del mundo, en África, en Europa, en el Lejano Oriente, en toda América, donde el sacerdote da la Eucaristía únicamente en la mano. ¿Ustedes creen que yo voy a caer en el escrúpulo de que prefiero no comulgar que recibirlo en la mano? Jamás cometería un error tan ridículo como ese y darle poder al diablo de que me robe la comunión y que robarme la oportunidad de salvar un alma. Nunca lo dejaría, jamás. Lo que yo hago es hacer una preparación interior para adorar a Dios y recibir dignamente esa Eucaristía como me toca recibirla. Yo, para mí, el ideal de recibir la Eucaristía es de rodillas en la boca, pero no voy a caer en escrúpulos. No voy a caer en escrúpulos, ni voy a hacer pecar al sacerdote de rabia porque me le arrodillé cuando él no quiere que me arrodille, le saqué la lengua cuando él no quiere dar la Eucaristía en la lengua, y le saco la rabia al cura, a la gente que está atrás de mí, y no solamente hice eso, hice pecar a 20 personas, ¿no? O me quedo como un santico en la silla y no comulgo. Pues ese es el santico tonto, el que detuvo la gracia eucarística que le correspondía hacer, y eso le va a aparecer ante el tribunal del Señor. Eso le va a aparecer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los escrúpulos fariseicos, porque eso nos roba la gracia y el diablo es un experto en eso, en llenarnos de escrúpulos. Y entonces tenemos todos estos santicos en internet, curitas y hasta obispos a veces diciendo, no toquen la Eucaristía, no la toquen, se van a condenar.
fulanito tuvo una visión del purgatorio y del infierno y había gente con manos negras por haber tocado la Eucaristía y cosas así. Cuando por 800 años la Eucaristía se dio en la mano, entonces toda esa gente se condenó. 800 años de cristianos se condenaron porque recibieron la Eucaristía en la mano. O sea, hay cosas absurdas que la gente ni siquiera se da cuenta de lo absurdas que son. Entonces, claro, nosotros tenemos que tener un respeto extraordinario por la Eucaristía. Pero mucha de esta gente que dice solo la recibo en la boca, ni siquiera se ha lavado los dientes antes de ir a comulgar. O se ha comido una empanada en el atrio de la iglesia antes de entrar a la misa, pero la reciben en la boca. Supuestamente la boca limpia. ¿Cuál limpia? Y además la limpieza la debemos tener en el corazón. Por eso Jesús dijo, vine a traer la circuncisión del corazón. Y esa circuncisión del corazón ya no es lo físico, lo externo, es lo interno. Y el Señor busca que nosotros internamente nos convirtamos. Usted no se gana nada con estar acá escuchando este lenguaje mío y estar ofendido porque yo no digo lo que usted quiere escuchar. Y ahí molesto. Y después sale y dice, ay, ese señor, esas cosas que dice. Claro, porque no está de acuerdo conmigo. Pero ay de mí, si yo vengo aquí a complacerlos a ustedes, más valdría no haber nacido. Porque yo no puedo ponerme a pensar qué les gusta a ustedes para que me quieran, para que me aplauden, para que me inviten otra vez, para que yo tenga el agrado de ustedes. ¿Qué tal que fuera así? ¿Qué tal que el Evangelio fuera así? No hubiese vivido más de 2000 años. Nosotros tenemos que complacer a Dios y a Dios solo se complace viviendo su verdad. Y la verdad de Dios nos hace libres. La verdad de Dios nos hace libres. Solo la verdad. Por eso, piensa en esto. Cuando nosotros abrimos los oídos al Espíritu y lo que oímos nos molesta, eso debemos pensarlo con mucha sinceridad, humildad, honestidad. Y pensar, ¿por qué me molestó esto? A ver, ¿dónde está la raíz de esto? ¿Será que yo tengo acomodada la fe de acuerdo a mis apetencias y a mis ideas? ¿O es que el Señor me está diciendo algo para que cambie? ¿De dónde viene esto? Porque el amor propio es un monstruo. El amor propio es el edificio del orgullo, la vanidad, la pretensión, es el pecado original. Es el yo soy, cuando yo no soy. Sabemos que no somos. Si Dios no está en nosotros, nunca seremos. Porque hay un solo yo soy que es Dios. Ese es el único que es. Por eso ese orgullo, esa vanidad, ese yo soy, es el demonio, es la muerte. Por eso entró la muerte al mundo, porque Eva dijo yo soy al comerse esa fruta. No, no era, por eso se murió. Y por eso nos morimos nosotros. Y esto tiene que ver con una responsabilidad que tenemos nosotros. Y tenemos que llegar al punto en que crezcamos espiritualmente, al nivel de que descubramos que tenemos que disminuir para que el Señor crezca. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Cada día tenemos que levantarnos a disminuirnos más y a permitir que Jesús crezca más en nosotros, para que aparezca el Señor en nuestra vida, para que ese Mesías sea el que comienza a hablar y a mirar y a abrazar y a caminar en nosotros. Es el instrumento de Dios y así nos convertimos en esos instrumentos de Dios, permitiendo que Jesús sea el Rey de nuestra vida y que Él sea el que nos inundó y que Él sea el que nos poseyó completamente y que nosotros nos desprendimos de sí mismos. Eso es lo último que debemos lograr, lo más importante. El llamado cristiano es a convertirnos en otro Cristo, a cristificarnos. Miren que dentro de esta conversación sobre el misticismo y la religiosidad, existe una actitud en la iglesia y hay gente de la derecha que son los de la derecha. Son ortodoxos, conservadores, tradicionalistas, son perfeccionistas y se creen muy santos. La mayoría de esa gente cuando está arrodillada
están envueltos en toda clase de religiosas vestimentas y sudan agua bendita, ¿sí? Porque son tan santicos. Al otro lado están los de la izquierda, los liberales, los herejes, los que están con las ideologías de género, el LGBT, están con el feminismo, el aborto, todo eso, pero son católicos y aman a todos y son uno con todos y aleluya, tomémonos de las manos y todos somos iguales. Y estos son los progresistas que hay en la iglesia. Entonces, para los de la derecha, los de la izquierda son los malos, para los de la izquierda, los de la derecha son los fanáticos. Pero ¿saben qué? Ninguno de nosotros pertenece ni a la izquierda ni a la derecha. Nosotros somos cristocéntricos. El que no está en el centro de Cristo está descarrilado. Toda esa gente súper ortodoxa, conservadora, súper santa, están descarrilados. Son un escándalo, son los nuevos fariseos de la iglesia. Los de la izquierda, súper descarrilados, son herejes, están apoyando al diablo, están haciendo cosas espantosas. O sea, de ninguno de los dos lados podemos decir que tiene un lugar un cristiano fiel. Nosotros pertenecemos al centro de Cristo, sin fanatismos, sin exageraciones y sin liberalismos, sin libertinaje, sino en el centro, siendo el católico sencillo, obediente, de oración, de sacramentos y de obras de amor. Eso es lo que necesitamos. Si nosotros somos así, llegamos al cielo. Usted se convierte en el católico que ora, que se confiesa con frecuencia, que comulga preparado, que tiene compasión y amor con su prójimo, que tiene un espíritu de servicio incondicional, que tiene obras, como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Una fe sin obras es muerta, no vale nada. Pero si tenemos en cuenta que este es el caminar cristiano, no nos dejamos engañar por nadie. Porque hoy la cantidad de voces que nos están hablando y la cantidad de gente que está pendiente de todas estas cosas, ¿ustedes creen que yo voy a perder mi sueño por pensar qué está planeando el diablo contra el mundo, contra la iglesia? ¿Cuánta gente hay por ahí en unas batallas que para detener al diablo, que nos va a acabar y que va a acabar los niños, que va a acabar esto? Yo digo, claro, si es que la única forma en que detenemos a Satanás de hacer las cosas que quiere hacer es con nuestra conversión del corazón. Esa es la primera. Tenemos que orar, claro que sí. Las rodillas son muy importantes. Y entre más nos unamos en oración, mejor, porque más duro le damos al diablo. Pero no podemos estar propagando noticias de las cosas que el diablo hace. Miren, hay gente en la iglesia que vive de vender libros más grandes que esta Biblia y de vender conferencias por el mundo entero que llenan estadios hablando del nuevo orden mundial, del fin del mundo, del castigo, de esto, de lo otro, y llenan estadios. Y los libros son así de grandes y cobran lo que quieran, porque todo es por dinero, siempre es por dinero. Ustedes ven sus páginas, todas están monetizadas, todas. Usted lo primero que ve cuando pone un video de ellos es, por ahí una propaganda de chicles, de jabón, de no sé qué, y después aparece la charla, porque están monetizados. Y se roban la confianza de la gente que se unió a ellos para seguirlos y los venden, para vender jabón. Eso es absurdo, ahí se da uno cuenta con quién está tratando. Cuando usted entre a un youtuber y lo primero que encuentra es una propaganda de jabón, ya sabe que lo vendió, ya sabe que está detrás del dinero, nada más. Porque si yo lo respeto a usted, yo no le voy a meter una propaganda a mi video. Usted entra a mi página y jamás encontrará una publicidad de nada, porque yo respeto a la gente que me sigue por internet. No los voy a vender, porque yo no estoy detrás del dinero, ni tengo monetizada la página. Y con esto no me las quiero dar de santo ni mejores que ellos, no, Dios no lo permita. Pero es un ejemplo que estoy dando de que tiene que haber coherencia en estas cosas. Entonces, para que nosotros no caigamos en esta propaganda,
y sensacionalismo religioso y terrorismo religioso, tenemos que desconectarnos de estas noticias del final del mundo, de los planes de Satanás con la humanidad, de la ideología de género. Mire que hoy se volvieron figuras famosísimas en la iglesia los politólogos. Y de cuando en cuando en la iglesia y en nuestra doctrina la politología se convirtió en mensaje central. Pero así de confundida está la gente. Hoy tienen ídolos politólogos y llenan coliseos y venden millones de libros. Yo digo, ¿dónde está la espiritualidad de la iglesia? Si la espiritualidad de la iglesia no es la politología, no es la sociología, ni siquiera la psicología. La espiritualidad de la iglesia es Jesús, es el Espíritu de Dios y debemos aprender de Él. La mayoría de esta gente que está detrás de todas estas informaciones ni conoce bien el catecismo, no lo conoce bien, no sabe bien, ni siquiera sabe que existe un libro que es como el catecismo que se llama la doctrina social de la iglesia. Yo le pregunto a tantos católicos, ¿por casualidad usted conoce la doctrina social de la iglesia? Oh, ¿cuántos nunca lo han leído? ¿Cuántos ni sabían que existía? Y yo digo, ¿cómo hacen para vivir en este mundo sin saber qué es lo que la iglesia le enseña a los fieles de cómo vivir en este mundo? ¿Bajo qué parámetros? ¿Dónde debemos actuar y dónde no debemos actuar? ¿Qué cosas debemos aceptar y qué cosas no debemos aceptar? Esa es la doctrina social. Si usted no la conoce, entonces ¿a quién sigue? ¿Quién le enseña a usted? ¿Quién lo guía? Por eso, en vez de estar detrás de todas estas absurdas informaciones, debemos estar detrás de la doctrina, de educarnos, de formarnos, de conocer el Evangelio mejor, de vivir una vida de oración, de ser buenas personas, estar cambiando hacia el bien, volviéndonos mejores personas. Porque ¿qué se gana usted con tener tanta información si usted no se está volviendo mejor persona? De nada le sirve, usted se convierte en un obstáculo de la salvación de muchas almas. Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que para ser bueno se necesita ser valiente. Ustedes saben eso. Hay que ser valiente para tener paciencia, caridad, compasión, para perdonar. Hay que ser muy valiente. Sí, el cielo es para los valientes. El infierno está lleno de cobardes. Por eso, para ser valientes se necesita fuerza. Y el Señor nos ha dado un espíritu de fortaleza. Él nos lo ha dado ya lo tenemos. Pero tenemos que elevarnos a Él, despertarnos a Él y tomar conciencia de Él y convertirnos en eso, para asegurarnos que nuestra vida cristiana es una vida de constantemente caminar hacia el bien, todos los días, porque todos los días nos levantamos con el mal también en nosotros, porque el mal fluye por dentro de nuestras venas, el mal, las tendencias a las cosas malas. Por eso todos los días nos levantamos a convertirnos. Tenemos que ir convirtiendo las cosas malas en buenas. Aquí donde estamos en este momento, usted, dentro de usted está tratando de distinguir lo bueno y lo malo de lo que yo estoy diciendo y convertirse a lo bueno y tomar la oportunidad o rechazarla y quedarse en lo malo. Esas son cosas que constantemente tenemos que hacer cuando caminamos por la calle, hasta cuando dormimos. En todo momento hay una circulación del bien y el mal entre nosotros. Y usted no puede dormirse. Si usted no es vigilante, de pronto se llena de cosas malas, porque no las seleccionó, no las filtró y las dejó fluir libres. No se puede. Por eso el Evangelio dice, y Jesús nos repitió muchas veces, estad vigilantes, porque si no el diablo los tumba. ¿Se acuerdan lo que les dijo a los apóstoles en Getsemaní, cuando les pidió a los 3 apóstoles que lo acompañaran? Y les digo, no se duerman, estén vigilantes o el diablo los va a tumbar. Y esto es una llamada importante para todos nosotros. No podemos dormirnos. Todos los días, todo el tiempo, nosotros debemos estar alertas para estar asegurándonos que lo que hacemos, lo que respiramos, lo que deseamos, lo que pensamos, se vaya hacia el bien,
se vaya hacia el bien. Y así nos vamos convirtiendo en personas buenas. Mucha gente pregunta, ¿cómo hago para volverme santo? ¿Qué es la santidad? La respuesta es muy sencilla. La santidad es ser bueno. Eso es lo que es ser santo. Para ser santo hay que ser bueno. ¿Y cómo se vuelve uno bueno? Pues uno se vuelve bueno haciendo cosas buenas y mirando hacia el bien siempre, buscando lo bueno siempre, actuando bien siempre, pensando bien siempre, deseando bien. Eso es lo que es el bien. Así se hace uno bueno. Y ustedes saben eso. Cada uno de nosotros ha vivido la experiencia del bien y también ha vivido la experiencia del mal, porque ambas cosas están en nosotros. Uno debe llevar una contabilidad meticulosa de qué es la economía del alma, dónde está el bien y el mal en mí. ¿Será que el mal está más grande y abundante que el bien en mí? Hay que tener cuidado, porque precisamente por eso existen los sacramentos y la oración. Porque el Señor quiere que constantemente estemos batallando para estar en verde, no en rojo. Y llegar al tribunal de la misericordia, la confesión, y abrir el corazón. Y confesarle a Dios nuestra miseria. Y atrevernos a ser sinceros. Y mostrar quiénes somos. Para que el demonio se vaya y se dé cuenta que yo no estoy amañado en mi pecado. Que yo no estoy enamorado de mi pecado. Que yo lo detesto, aunque a veces no lo puedo evitar, pero que lo odio. Porque el Señor se glorifica en nuestra miseria, pero siempre y cuando nosotros odiemos nuestra miseria. Hay muchos pecados recurrentes en nuestra vida que nos atormentan y tenemos que volver al confesionario con ellos. Pero el Señor, mientras que nosotros detestemos ese pecado que no podemos superar, mientras que lo odiemos, el Señor se glorifica en esa miseria, porque Él conoce nuestro corazón y sabe nuestras luchas y sabe que tenemos que enfrentarnos a ese monstruo. En San Pablo encontramos un ejemplo que ustedes conocen muy bien, que es el aguijón en la carne, que San Pablo lo describe como un demonio que llegó directamente a los infiernos a atormentarlo. Sin embargo, Dios no lo libró de eso, no lo curó. Y le dijo, mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Eso quiere decir que a veces nosotros no podremos superar algunas de nuestras debilidades. Pero sí, lo que Dios espera de nosotros es que nosotros las detestemos, las odiemos, que no nos amañemos ni nos enamoremos de nuestras debilidades. Ustedes han visto que es muy común que de repente una persona dice, ay, pues yo tengo un vocabulario soez, soy muy grosero, pero es que en mi familia todos somos así. Y en el pueblo donde yo nací, todo el mundo es grosero. Y creen que está justificada la grosería, el vocabulario soez, porque todos son así, porque en la cultura todos son así, porque el abuelo es así. Y la respuesta es, ¿cómo así? Si nosotros como cristianos somos llamados a superar lo que es malo, no a quedarnos con él, no abrazarlo culturalmente o tradicionalmente o por raíces de familia, por imitación a los demás. No, nosotros somos llamados a cortar el mal de nuestra vida. Todo lo que sea malo, hay que cortarlo. Sí, por una voz grosera, soez, no habla un ángel de Dios, ni habla el Espíritu de Dios. Uno no se puede engañar. Es que dicen, él es muy bueno, es muy grosero, es horrible, pero es muy bueno. No es bueno, es malo, porque un espíritu del mal habla a través de él o de ella. O sea que no nos podemos engañar. Sí, la realidad es que el Espíritu de Dios limpia todo, especialmente nuestra lengua. Sí, y nunca va a crear escándalo, nunca va a ofender, nunca va a utilizar palabras soeces, nunca va a hacer cosas así. Porque eso no viene de Dios, eso no es verdad. Entonces yo diría para concluir que es mejor en el mundo que vivimos hoy como católicos de cerrarle los oídos a tanta información. Yo personalmente, y no porque sea algo que el Señor me reveló a mí,
sino que se los cuento humanamente desde mi visión de la iglesia. Les recomiendo que no se conecten a toda esta información de mensajerío que hay. No lo necesitamos. Para su santificación, para su camino sencillo cristiano, usted no necesita el mensajerío que hay. No lo necesita. Tenga la seguridad de eso. Lo que necesitamos es a Cristo en el corazón. Necesitamos a Jesús en el corazón. Necesitamos tener una relación personal con la Virgen María, que es nuestra madre y que es reina de la batalla espiritual que vivimos todos los días. Eso es muy importante. Tener madre celestial y tener a Jesús. Y con eso llegamos al cielo. Pero todo este mensajerío que hay, toda esta información es innecesaria. Lo único que causa es confusión. Porque llega uno que anuncia las tragedias de octubre y luego no pasa nada en octubre y dice gracias por todas las oraciones. El Señor nos dio tiempo hasta enero, ¿no? Y ahí mantienen los tontos de mes en mes siguiendo esas mentiras, ¿no? ¿Cuántas veces no aparecen estos profetas falsos anunciando cosas horribles para el mes de noviembre? Y cuando pasa el mes de noviembre los ve usted muy tranquilos y rozagantes en enero diciendo gracias, gracias por las rodillas, gracias por haber intercedido. Con un descaro, un cinismo espantoso y la gente le sigue creyendo, ¿sí? Por eso es que debemos tener esto como regla. No necesitamos ningún mensaje. Lo único que necesitamos es nuestra conversión del corazón. Eso es lo que necesitamos. Usted váyase a ser bueno. Usted váyase a ser fiel a Dios. Usted ame a su familia, a sus amigos, a su vecino, al extraño que pueda ayudar. Haga eso. Y ese es el camino cristiano. Pero usted no se llene de basura, de información. Eso no es necesario para nuestra vida cristiana. Y mucha gente me odia por eso, especialmente esos que viven de eso. Porque entonces dice, ay, ¿cómo no nos vamos a enterar de lo que el cielo dice? ¿Cómo nos vamos a enterar de las advertencias que vienen? Miren que ni siquiera las apariciones marianas manipulan a la gente así. La Virgen siempre ha parecido advertir, si la humanidad no cambia, cosas peores le pasarán. Pero ustedes imiten a mi Hijo Jesús y siempre es lo mismo, el mensaje de la Virgen es el mismo, es obedezcan a la iglesia, primero, ¿no? Siempre, en todo momento la Virgen dice, obedezcan a la iglesia, respeten al Papa, tengan cuidado con lo que sale de sus bocas, sean fieles, pequeños y humildes. Y esos son los mensajes, si la humanidad no cambia, cosas peores vendrán. Siempre dice, pero entonces todos estos terroristas religiosos utilizan esos mensajes para decir, ya ve, la Virgen lo dijo, nos van a acabar, nos van a quemar, ya viene el fin, esto se va a explotar. Bueno, y la gente le encanta eso porque es como un espíritu morboso, autodestructivo. Y cuando llega el terrorista religioso, todos están ahí esperando a ver qué morbosidad les va a decir. A ver cómo se va a explotar Nueva York, cómo se va a inundar la India. Ahí están. ¿Y qué más? ¿Y qué más? No, y entonces un río se va a desbordar y se va a llevar todo el ganado y viene el hambre y se acabó esto. Les fascina. Les fascina. Es como las malas noticias, las cosas horribles. Todo eso es parte como de un morbo terrorista que tiene el hombre por su mortalidad. Ustedes saben que como nosotros somos mortales, nos encanta la muerte, por instinto. Pero cuando nosotros nos volvemos personas espirituales, ya con la muerte no tenemos nada que ver. Entramos en la vida y la muerte no es el espíritu que maneja nuestra vida. Entonces yo no tengo morbosidades, ni me interesa la destrucción, ni me interesa el fin, ni el castigo. Yo no estoy andando con el espíritu de la muerte. A mí me interesa la salvación eterna, la gloria de Dios, llegar al cielo, salvar almas, llevarle almas a Dios. Eso es. Ese es el camino nuestro. El camino nuestro es llevarle almas al Señor. Mire, un grupo de jóvenes en Colombia, cuando yo empecé mi apostolado hace 23 años,
llegaban los jóvenes tatuados con vestidos raros y música rara, piercing, todo esto, y ahí mismo los exorcizaban y los niños chapaleaban ahí en el suelo porque los demonios se manifestaban. Y yo decía, esto no está bien, aquí hay algo malo. Y iniciamos un grupo de jóvenes nosotros, en los cuales los jóvenes llegaban a adoración al Santísimo, música sacra, que es la que tenemos en nuestra comunidad, y una catequesis. Y llegaban tatuados, con piercing, con ropa rara, cosas extrañas, pero nunca los exorcizamos ni les demonizamos lo que estaban haciendo, sino que los acostumbramos a estar con Jesús. Y poco a poco se fueron enamorando de Jesús. Y el mismo Jesús les quitó todo lo que tenían y los convirtió en personas de Dios, sin que nadie los hubiera demonizado, sin que nadie los hubiera escandalizado o exorcizado, sino que el amor de Dios los salvó. Por eso digo, nosotros no podemos conquistar a nadie con el miedo, con el terrorismo. Ese no es el amor de Jesús. Nosotros tenemos que llevarle a la gente un Dios vivo, amoroso y misericordioso. Obviamente que también justo, porque no podemos olvidarnos de la justicia de Dios, que Dios es perfectamente justo y perfectamente misericordioso, muy estricto. Miren un ejemplo pequeño. Jesús nunca felicitó a los apóstoles. Ustedes nunca han visto que Jesús se reunió con los apóstoles y dijo, traigan un cordero, traigan, se han portado también, han hecho cosas tan maravillosas, tenemos que celebrar, traigan vino. Nunca dijo eso. Pedro se atrevió a decirle a Jesús, cuando estaban en esa barca, que estaba la tormenta y estaban en peligro y Jesús apareció caminando sobre el agua. Pedro se atrevió a decirle a Jesús, si eres tú, Señor, mándame a ir a ti por el agua. Y se fue caminando hacia Jesús. Pero ¿qué pasó? Pedro no pudo llegar hasta el Señor porque perdió la fe en medio de la tormenta, se empezó a hundir y pidió ayuda. El Señor lo sacó. ¿Y qué le dijo el Señor? Felicitaciones, Pedrito, por los 80 pasos que diste. No, el Señor le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué? La gente de sentido común diría, pero qué cruel este maestro. Si este hombre fue un atrevido, mire todo lo que hizo. ¿Quién camina sobre el agua en fe? Pedro lo hizo. ¿Cómo es posible que no lo felicite? No, el maestro perfecto no felicita, sino que exige. Exige que lo demos todo. Jesús le dio todo a Pedro para que llegara a él y no alcanzó. Por eso, a nosotros, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Que lleguemos. Que lleguemos. El Señor no quiere que lleguemos al purgatorio, porque en ese caso, eso que le faltó a Pedro se llamaría un purgatorio. El Señor quiere que lleguemos a Él directamente porque Él nos ha dado la gracia, la fe, la fortaleza, la sabiduría, todo para que lleguemos. Todo. Pero tenemos que darle todo al Señor. ¿Y cómo se lo damos? Volviéndonos buenos. Esa es la única manera. Usted no tiene que leer nada, ni meterse a ningún taller, ni irse 20 días de retiro, ni meterse en 40 días de ayuno, ni hacer sacrificios de ninguna clase, ni mortificaciones. Nada de eso necesita, sino su conversión del corazón. Por eso la palabra dice, holocaustos y sacrificios no necesito y no te pido. Te pido que tu corazón se convierta. Sí, eso es lo importante. Y con esto no estoy diciendo que el ayuno es malo o que los sacrificios son malos, para que no me vayan a malinterpretar. El ayuno es bueno y los sacrificios son buenos, todo eso ayuda. Lo que pasa es que uno no puede creer que por esas cosas uno vaya a cambiar. No, uno puede hacer los ayunos que quiera, los sacrificios que quiera, eso no es garantía de que cambió el corazón. Por eso hay que concentrarse en el corazón primero, ¿no? Pues pidámosle a Dios que tenga mucha misericordia de nosotros. Aquí los podría tener mucho tiempo hablando de esto porque no tiene fin. Pero somos pobres y vivimos muy lejos. Así dicen en el campo en Colombia. Voy a terminar leyéndoles del Evangelio según San Marcos. En el capítulo 8, desde el versículo 14. Y dice así.
la levadura de los fariseos y de Herodes. Se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hacía esta advertencia: abrid los ojos y guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta les dice: ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis de cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dicen. Y cuando partí los 7 entre los 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? Le dicen 7. Y continuó: ¿aún no entendéis? Palabra de Dios. Esta es la lucha de Jesús en el Evangelio con la incredulidad, con el sentido común de la racionalidad, que no podía entender lo sobrenatural, no podía entender el Espíritu de Dios, el lenguaje del Espíritu, no podían entrar en él. Por eso es que la invitación que Dios nos da es a entrar en el Espíritu de Dios, para que podamos vivir la vida sobrenatural que Dios ya nos dio. Solo tenemos que elevarnos a ella, crecer a ella, al Espíritu, y dejar de ser gente meramente religiosa o intelectual o inteligente, sino convertirnos en gente espiritual. Y así vamos a ser de muy buen servicio para este mundo que está tan perdido, que ustedes lo saben, y que siempre ha estado perdido el mundo. Por eso el catecismo nos dice que el mundo es uno de los enemigos del hombre, porque es un espíritu, el espíritu del diablo. Pues que el Señor los bendiga, sobre todo que les bendiga lo que ustedes traen en sus corazones en este momento, que solo Dios conoce, pero que Él bendice. Y que ojalá que el deseo más grande que ustedes tengan en su corazón sea su santificación, porque no hay nada más importante que eso. Mucha gente anda por ahí buscando la voluntad de Dios y estudian la voluntad de Dios en libros muy sofisticados. Y resulta que el apóstol San Pablo dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación. No busquen más. No hay necesidad de leerse 20 libros sobre la voluntad de Dios. No hay necesidad de hacer talleres. Usted tiene que hacer una sola cosa: santificarse. Si usted se santifica, hace la voluntad de Dios y llega al cielo. Eso es lo que hay que hacer: volvernos buenos. Amén. Amén.